Solamente una reflexión, y es que cuando yo los conocí a toda esta pandilla, yo fui en un congreso en Oviedo ya hace bastantes años y vi lo que hacían y cómo eran, y sobre todo desde la humildad, ¿no? Porque siempre son gente que han querido compartir desde la humildad, pero con algo también muy importante que ellos me han dicho y que me parece fundamental, y es siempre creyendo en ellos mismos, ¿no? Es decir, siempre han creído en ellos mismos y en lo que hacían, y dije, bueno, yo quiero ser amigo de esta gente, ¿no? O sea que me pareció muy estimulante para mí. Bueno, en fin. ¿Cómo nos ponemos? Sentados. Para presentarnos. Vale. Bueno, vamos a comenzar esta segunda mesa de esta jornada dedicada a que está dedicada a la formulación magistral y, como os ha dicho Edgar, a la pediatría, que es un campo en el que la formulación magistral tiene, como veremos a lo largo de toda la charla, una gran importancia. En primer lugar, nos aporta, ya se ha ido comentando a lo largo de la jornada, dosificaciones no registradas y adaptadas a los niños. Además, también nos permite cambios de vehículos, cambios de formas farmacéuticas para facilitar la dosificación. Los que tengáis niños sabéis lo difícil que es darle medicinas en algunas situaciones, y ayuda eso, consecuentemente, a hacer un cumplimiento terapéutico. Nos permite también combinar distintos principios activos y por tanto, nos va a permitir también abordar el tratamiento de enfermedades, aunque no le guste el nombre aquí, no, de enfermedades raras, para los cuales no hay medicación, no hay tratamiento comercializado y que normalmente empiezan a manifestarse en los primeros años de vida, es decir, todavía cuando estamos hablando de niños. Para ello contamos con dos profesionales a los que quiero agradecer de antemano su participación en la mesa y, sobre todo, agradecerles la ilusión que tienen en el tema. En primer lugar, tenemos a Carmen Sánchez Jiménez, que es especialista en pediatría y áreas específicas, que ha desarrollado su actividad profesional tanto en atención primaria como en el servicio de urgencias hospitalarias y que en la actualidad es pediatra en el Centro de Salud de Pizarrales de Salamanca. Además, forma parte de distintas sociedades pediátricas desde las cuales se está intentando potenciar la formulación magistral y participa en proyectos de investigación. Con él está para unar, una de las cosas que intentamos, es decir, unar los profesionales sanitarios con los médicos, con los farmacéuticos, o mejor dicho, los prescriptores con los farmacéuticos que ofrecemos la formulación magistral. Está Edgar Abarca, que ya, bueno, ya habéis visto ya a lo largo de la jornada, ya le conocéis, es farmacéutico comunitario y tiene, entre otros méritos, ser profesor de la asignatura de formulación magistral, de la formulación de medicamentos individualizados en la Universidad de San Jorge. Es vocal de formulación magistral en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca, es director técnico científico de la Junta de la EF y es especialista en formulación magistral, una de las actividades que realiza en sus funciones dentro de la oficina de farmacia. Entonces, os dejo con ellos para que nos expongan un poco esto que os he dicho, la situación y la interacción que tiene que existir entre el médico y el farmacéutico. No sé si se oye bien. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a EF por habernos invitado a los pediatras y yo, como representación de ellos, pues estar aquí esta tarde compartiendo estas sesiones. Creo que es muy importante la colaboración entre los distintos profesionales por el beneficio del paciente, que creo que es lo que más nos puede interesar al final. Por lo menos a mí, en mi consulta diaria, el beneficio del niño creo que es el que nos mueve a formarnos en otras cosas, como decía antes el farmacéutico, a estar aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. La primera pregunta que yo me hice cuando me propusieron el formar parte de este proyecto de combinar la farmacia y la formulación magistral con la terapéutica pediátrica actual es si tiene sentido. ¿Tiene sentido que yo me implique en esto? Si la formulación magistral
es necesaria en la terapéutica pediátrica actual, porque parece que ya teníamos todo hecho, todo dicho. Y lo primero que voy a explicar es las particularidades que tiene la pediatría. La infancia es un periodo en constante crecimiento y desarrollo. Nosotros atendemos desde los niños prematuros que nacen y hasta los bebés recién nacidos a término, hasta los 28 días se llama recién nacido. Después, hasta los 23, 24 meses hablamos de lactantes. Después de los 24 meses a los 12 años los preescolares y escolares. Y por último, a partir de los 12 años, los adolescentes. Y claro, esto es tan amplio que tenemos mucha variabilidad y muchas dificultades en la administración de medicación. Debemos de utilizar distintos medicamentos o distintas pautas en un recién nacido, a lo mejor que en un adolescente, aunque queramos tratar la misma patología. Los efectos del organismo sobre los medicamentos van a ser variables en cada periodo de edad, tanto en la liberación como en la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Y vamos a dar unas pequeñas pinceladas simplemente que nos podemos dar cuenta, como por ejemplo en la absorción, la piel de un recién nacido vamos a tener una gran superficie corporal y va a ser más grande esa superficie corporal cuanto menor edad tenemos, cuanto menos peso tenemos. Y entonces, como tenemos una capa córnea muy finita, un pH ácido, cualquier aplicación que hagamos por vía tópica va a absorberse muchísimo. No podremos utilizar productos yodados en un recién nacido porque se podrá afectar el tiroides, o no podremos utilizar grandes cantidades de corticoides porque podremos tener un síndrome de Cushing. En cambio, la distribución, por ejemplo, curiosamente, el lactante o el niño pequeñito tiene muchísima cantidad de agua y tenemos que utilizar dosis muy altas de medicamento para que la concentración plasmática sea la adecuada, sea terapéutica, a lo mejor mayor cantidad en proporción de dosis de un medicamento que en un niño mayor. El metabolismo, por ejemplo, de un adolescente está acelerado. Nosotros tenemos niños que tenemos bien controlados con una medicación antiepiléptica y resulta que cuando llegan a la adolescencia debemos de bajar las dosis, porque a lo mejor nos estamos en el margen terapéutico alto o incluso excediendo y podamos tener toxicidad. Y la excreción de un recién nacido, todos sabemos que es un insuficiente renal crónico o potencialmente crónico, y cualquier medicamento debe estar muy bien cuantificado para no tener nefrotoxicidad. Bueno, pues eso son pinceladas que nos hacen a nuestro paciente en cada época muy especial. Y los efectos del medicamento sobre el paciente también serán variables en cada periodo de edad. Así tenemos la influencia del fármaco, por ejemplo, de todos es sabidos, el del crecimiento, los corticoides, o que no debemos utilizar quinolonas porque afectan al cartílago de crecimiento en niños menores de 8 o 12 años. También los antihistamínicos van a actuar de diferente manera. En los mayores pueden ser sedantes, pero en los niños pequeñitos pueden actuar como psicoestimulantes. Por estas particularidades que hemos hecho así un poco en pinceladas, decimos que nuestro niño no es un adulto en miniatura y por eso necesitamos un medicamento individualizado. Por eso creo que sí que tiene sentido la formulación magistral en la pediatría, en la terapéutica actual, y además no es que sea útil, es que es muy útil en la terapéutica actual. Esta prescripción individualizada nos va a repercutir en una atención más directa con el paciente o con el caso, con la enfermedad, y va a mejorar los vínculos con la familia, solucionando la necesidad que se nos presenta día a día. ¿Y cuál es el problema como pediatra que yo veo con la formulación magistral? Pues la formación. Yo cuando hice la carrera en medicina no había una asignatura que se llamara farmacia y un tema que se titulara medicamento individualizado, pero en la especialidad tampoco. Y tengo que reconocer mi ignorancia. Cuando yo estaba de residente en el hospital y poníamos una medicación en un neonato, por ejemplo, para prevenir la apnea del prematuro, una cafeína, pues yo no me preocupaba de dónde salía esa cafeína.
Yo simplemente ponía la dosis por miligramo por kilo de peso, la enfermera la pautaba y la ponía, y yo nunca de verdad, ignorante ahora que me veo en esta situación, tengo que reconocerlo. A mí me daba igual de dónde salía esa cafeína, por ejemplo. Entonces, esto es un gran problema que tenemos. Cuando alguien no conoce algo, pues es escéptico y además se siente intranquilo. O sea, si yo hago una prescripción de una formulación que no he manejado nunca, no sé cómo va a ir en mi paciente, no sé si lo estoy haciendo bien, y probablemente por el miedo, pues los pediatras, por lo menos los de atención primaria, no formulemos más. Y yo creo que esto es muy importante. El proyecto Fórmula Magistral, que hace 4 años nos presentaron en el centro de salud, pues nos abrió un poco el camino hacia conocer que existía la formulación magistral. La formulación o el medicamento individualizado exige una correcta prescripción y exige también una correcta elaboración. Yo tengo que tener garantías que el farmacéutico al que yo le estoy pidiendo una fórmula magistral lo está haciendo adecuadamente o correctamente. Y eso también, pues entre muchos compañeros, pues genera dudas. Perdonadme que lo diga, pero a veces es verdad que genera dudas. ¿Y dónde lo harán y cómo se hará? Porque no lo conocemos. Es muy importante, yo creo, el diálogo médico-farmacéutico, y yo en estos últimos años pues así lo he hecho, coger el teléfono y llamar. Adela, por favor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo prescribir? ¿O cómo se pone esto? Porque realmente hasta que no lo empiezas a hacer, pues no sabes cómo será. Y bueno, pues os he traído casos clínicos de nuestra consulta, en los que yo he utilizado o he prescrito fórmulas magistrales. El año pasado llegó una familia procedente de Rumanía, la abuela conviviente se ha ingresado con una neumonía y nos llaman diciendo que han confirmado que se trata de una tuberculosis. La abuela es la que cuida a unos nietos de 2 hijas, un lactante de 7 meses que encima había tenido ingresado por una bronquiolitis a los 4, había estado en la UCI además, y después, hacía unos días, había tenido un broncoespasmo y fue dado de alta con tratamiento. Y primos de 13 meses y 8 años. Se hace el diagnóstico con el Malthus y el Malthus a las 72 horas en los 3 niños es negativo. Tenemos que hacer quimioprofilaxis de la tuberculosis y durará esa quimioprofilaxis unas 10 semanas hasta que yo repita el Malthus y veamos si es negativo o se ha positivizado. El tratamiento es la isoniazida a 10 miligramos por kilo día, con una dosis máxima de 300 miligramos, y las presentaciones comerciales, el Cemidón 50 de 300 y de 150. Problema: los lactantes y el niño pequeño, bueno, pues depende cómo sea el niño, no nos van a ingerir los comprimidos. Solución: prescribir un medicamento individualizado. Llamé a la farmacia, me dijeron pues isoniazida, 10 miligramos por mililitro, y la piridosina, si quieres, se la añades o no se la añades. Entonces yo me revisé y vi que estaba indicado añadir piridosina en niños que sean hijos de madre VIH o que sean ellos VIH, en niños que tengan mala nutrición, en niños de riesgo social. Y entonces pues yo pensé, y en lactancia materna exclusiva también, está indicado, con lo cual yo dije, pues añado piridosina, y añadí piridosina a la fórmula. Me la hicieron en la farmacia y para mí era importante llamar porque yo sabía que ellos recogían la medicación. Cuando no la recogían, yo les llamaba y decía, oye, ¿no le estáis dando a los niños la medicación? Porque era una manera de hacer control, en vez de tener que ir al centro de salud a darlo allí de forma vigilada, que es otra pauta. Al lactante de 7 meses, con 8 kilos, le tendríamos que dar 80 miligramos, 8 mililitros, al de 13, 10 mililitros, y al de 8 años, 25 mililitros, es muchísimo. Se podía machacar 2 comprimidos de 50 con uno de 150. Bueno, pues salió un artículo en Anales de Pediatría, el reto de la administración de antituberculosos en lactantes y preescolares, y se juntaron 69 instituciones donde haya infecciosos de pediatría y querían estudiar un poquito qué se estaba haciendo, porque había pediatras que formulaban, había pediatras que indicaban machacar los comprimidos, pero no había un consenso.
Y entonces ellos dijeron, pues vamos a hacer una encuesta a ver qué es lo que está pasando en España en este momento. Y de la encuesta, pues vemos que de los antituberculosos no disponemos en presentación pediátrica comercial ni de isoniazida, ni de piracinamida, ni de tambutol. De las asociaciones que serían deseables, porque si os habéis dado cuenta lo que tomaban los niños, a ver qué padre da en ayunas 10 o 20 mililitros del medicamento que sea, luego le da el desayuno, y esto era quimioprofilaxis, pero en el tratamiento se daría isoniazina más rifampicina, el rifaldin, otros 10, 20 mililitros, y después del desayuno daríamos la piracinamida, otros 10 mililitros a lo mejor. Es que eso es increíble, creo que la adherencia terapéutica iba a ser mínima. Y el etambutol se daría luego en la comida. Bueno, pues en los preparados comerciales ninguno está autorizado de las asociaciones en menores de 8 años por la Organización Mundial de la Salud ni la Agencia Española del Medicamento. Y además las dosis, después de evaluadas, tampoco corresponderían bien con las dosis que se aceptan por consenso para pediatría. Y ahí tenemos el estudio, la isoniazida. Si veis, los comprimidos de isoniazida, el 46% de las instituciones, estamos hablando de 50 y tantos hospitales, no de centros de salud, lo dan en comprimidos machacados. Y no se sabe en dónde, en agua o en zumo. De la rifampicina, si veis, se da el rifaldin en el 90%, supongo que ese otro 4% es porque serán niños mayores. De la piracinamida, 26%, bueno, 40 y tantos por ciento de comprimidos machacados, 43% de la fórmula magistral de 100 y de 50, 0%. Y de tambutol también un alto por ciento. O sea que realmente lo que estamos haciendo es machacar los comprimidos. También he leído que los comprimidos machacados en zumo no tienen la misma biodisponibilidad y si es zumo de pomelo no se podrían utilizar, con lo cual habría que aconsejar que se hiciera en agua. Y bueno, pues con esto tenemos que decir que ahora ya salió la segunda parte de este proyecto y que han intentado llegar a un consenso para que la formulación de isoniazida no sea ni 10 ni 100 más concentrada, sea de 50, que no sé si lo habéis estado hablando esta mañana, piracinamida de 100 y el etambutol de 100. Bueno, pues son cosas que se nos plantean en el día a día. Este es otro caso clínico, un lactante con fiebre y exantema, voy rápido en la clínica. Tiene todo lo típico, fiebre, exantema, hiperemia conjuntival, para pensar que es un cuadro vírico. Nosotros le decimos que tome un antitérmico y que le reviso a las 48 horas. El quinto día sigue con fiebre, aparece una conjuntivitis sin secreción, edema de manos, adenopatía cervical, faringe congestiva y bueno, pues ya claramente tiene una enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es un problema importante el que no se te despiste, porque si la tratas antes del 10º día no nos va a dar casi ningún problema, pero si no puede hacer el niño un infarto agudo de miocardio. El tratamiento se hace con gamma globulina intravenosa y con ácido acetil salicílico a dosis muy altas, 100 miligramos por kilo en 4 dosis en un día. Se le hizo ecografía y electro, tenía disminuida la fracción de eyección y evoluciona muy bien. En cuanto les ponemos el tratamiento, en 24 horas el niño está casi bien. Al quinto día empiezan una descamación furfurácea, que es muy típico, aparece una trombocitosis grande, 580.000 plaquetas, y en la eco ya aparece la dilatación en la parte distal de coronaria derecha. Esto es muy típico de la enfermedad de Kawasaki, es casi un caso de libro, es real, pero es un caso de libro. El tratamiento para control hasta que la eco se normalice, la ecocardio de las coronarias sea normal, pues puede que esté 3, 4 o 6 meses con ácido acetil salicílico. La dosis que le corresponde a mi paciente es de 60 miligramos y alguien podría decir, bueno, pues que corte medio comprimido, pero es que dentro de 20 días ese niño va a pesar 5 o 6 kilos más, o dentro de unos meses, ¿no? Entonces tendré que ir adaptando la dosis según la necesidad, con lo cual pues para eso están los papelillos de ácido acetil salicílico y cada mes, pues dependiendo de la edad, íbamos cambiando la dosis necesaria. Creo que es muy útil. Este caso es de Edgar, hace unos días tuvieron el caso y me lo presentó y bueno, os lo voy a presentar yo. Niña de 8 años que va con
a la consulta de pediatría porque le duele mucho la cabeza. Son dolores muy intensos que duran muy poquito, desde segundos a pocos minutos, pero que le son muy invalidantes. A la niña le dejan sin jugar, la niña tiene miedo de que le duela. El dolor nos remite después de analgesia habitual, paracetamol o ibuprofeno, y el pediatra lo remite a neurología, y en neurología, después de un estudio, se remite a cirugía maxilofacial. El diagnóstico es la neuralgia del trigémino por pinzamiento a nivel mandibular. Se llama también tic doloroso porque el dolor es paroxístico unilateral, es raro en menores de 18, a mí me ha sorprendido el caso de la niña hasta de 8 años, pero que es real, y las causas no congénitas de afectación del trigémino suelen ser tumoraciones o afectaciones vasculares del ángulo pontocerebeloso, traumatismos o afectación mandibular, como era este caso, infecciosa o inflamatoria, y idiopática. Idiopática pongo ojo. ¿Por qué pongo ojo? Porque muchas veces metemos en el cajón desastre de enfermedades idiopáticas cuando realmente no hemos encontrado una causa, pero la mayoría de las esclerosis múltiples empiezan con una neuralgia del trigémino. El trigémino tiene 3 ramas, la oftálmica, maxilar y la mandibular. Si se ve afectado, pues no nos quedemos en que es una neuralgia del trigémino, probablemente traduzca que hay debajo algo más. Y se debe hacer siempre resonancia. Si sabemos cuál es la causa, el tratamiento etiológico es fundamental, pero el tratamiento del dolor se hace con antiepilépticos. Primero se utilizó la carbamazepina, actualmente se utiliza la gabapentina, y a Edgar le pidieron que formulara gabapentina con una posología de 100 miligramos cada 8 horas, y hubo una gran mejoría. En cuanto a la niña se le puso el tratamiento, mejoró. Hoy en la consulta yo le comentaba a mi compañera que iba a venir aquí y que Edgar me había dicho que había utilizado gabapentina, cosa que yo nunca había formulado. Me dijo, pues es curioso, yo hace 2 años tuve un niño y sí que formulé gabapentina. Digo, anda, ¿y por qué una neuralgia? Dice, no. Era un niño que había nacido con una focomielia y tenía un muñón, y ese muñón se había ulcerado y le tuvieron que amputar. Entonces el niño tenía un dolor intenso de miembro fantasma. Pues la gabapentina está indicada y fue genial. Por lo visto fue la única manera de desaparecer el dolor neuropático. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta por si acaso algún dolor de esos neuropático que no vaya bien, se puede probar con gabapentina porque está dando buenos resultados. Este caso también es de nuestra consulta, una miocardiopatía dilatada, voy rápido, lactante de 6 meses, ingresa por una insuficiencia cardíaca, el abuelo está trasplantado por miocardiopatía, y a los 8 meses pues, ha tenido en cardiología infantil, pues la ecocardio es compatible con una insuficiencia cardíaca, ¿vale? Pesaba 6.400 y se le puso pues, el tratamiento, captopril, digosina, furosemida y acetil salicílico. ¿Qué es lo que pasa? Estos pacientes salen con la medicación del hospital. Muchas veces el hospital formula, y como estos niños dependen tanto de la consulta de cardiología infantil, van a ir al hospital al principio a lo mejor cada semana, les dan ellos la medicación. Yo creo que eso no se debería de hacer así. Estamos cargando a la farmacia hospitalaria con medicación que deberíamos de prescribir los pediatras de atención primaria y hacerla a los farmacéuticos, la oficina de farmacia que corresponda. Bueno, en la actualidad este niño ahora mismo tiene 6 años, continúan revisiones por cardiología, y nosotros en el centro de salud hacemos captopril, ahora está con carvedilol, que antes no estaba, furosemida y acetil salicílico. Solución de captopril 1 miligramo mililitro, solución de furosemida 2 miligramos mililitro, los papelillos de acetil salicílico y la solución de carvedilol. Este caso siempre tenemos, este es uno de ellos, pero en pediatría es muy frecuente, lactante vomitador. Regurgitaciones, vómitos, afectación de la curva, eso es importante porque el regurgitador que no afecta a la curva no suele ser patológico, suele ser una inmadurez, pero si afecta a la curva ponderostatural ya tengo que pensar que algo más pasa. Y si además en 3 ocasiones ha presentado broncoespasmo, probablemente esté aspirando y esa sea la causa del broncoespasmo. Entonces hago un estudio y después de la analítica, eco y tránsito, la pH-metría es lo que da el diagnóstico de patología, enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues el omeprazol, abrir las cápsulas, decir a la mamá que no podía masticarse las cápsulas y que debían de aplicarlo en ácido, zumo, yogur. Por supuesto que creo que no tiene mucho sentido esto que hacíamos habitualmente, que es mejor hacer una fórmula magistral de omeprazol, y bueno, pues ahí la tenemos.
Y por último voy a presentar 2 casos de urgencias que cuando estaba en el hospital pues atendíamos con la mayor normalidad y la dificultad que tenemos para atender lo mismo al estar en un medio de atención primaria. Este es Luis, con 3 años, viene con tos perruna, estridor laringio y dificultad respiratoria. Comenzó por la noche con tos ronca y afonía y se ha levantado con febrícula. Hacemos un diagnóstico, el diagnóstico es laringitis aguda y la escala clínica de gravedad, valorando estridor, tiraje, ventilación, cianosis y la conciencia, es un Tausin 5, pues es un cuadro leve moderado. Perfectamente yo lo puedo tratar en la consulta de atención primaria. Debo de tranquilizar a los padres, un ambiente húmedo y frío y una dosis única de desametasona. Necesita entre 0,15 y 0,6, dice el protocolo. Yo habitualmente la utilizo a 0,3. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no tengo desametasona en la consulta y esto es una urgencia. El niño está con una tos y una dificultad importante. Si fuera grave, le pondríamos un aerosol de adrenalina nebulizada, 3 miligramos directamente con suero fisiológico, 2 mililitros de suero fisiológico. Y es obligatorio asociar la desametasona porque hará un efecto rebote la adrenalina y en cuanto se pase el efecto, si no tienes desametasona, volverá a estar peor y habría que ponerle otra adrenalina, con lo cual ya es un problema importante. Los comprimidos de Fortecortin se pueden disolver en agua azucarada y es lo que yo hago en la actualidad para utilizar en la consulta, pero hubo una época hace un año que tuvimos desabastecimiento. Entonces la única solución era o buscar un medicamento, nos decían que se podía pedir como medicamento extranjero, claro, te da la risa, pero si lo quiero para ahora mismo, de segunda elección con menor efecto terapéutico la Stilsona, pero no tiene, es un medicamento de segunda elección, en el protocolo está la desametasona. Y la solución de fórmula magistral en el hospital, mandas al niño y se la dan porque la farmacia hospitalaria la tiene preparada. Entonces, bueno, yo en mi consulta lo soluciono machacando los comprimidos de Fortecortin, pero deberíamos de pedir que para la urgencia no fuera obligatorio una receta, un paciente y una presentación, sino que se pudiera tener en el almacén de la urgencia del centro de salud. Y otro caso de urgencia que también se puede atender en atención primaria y que en el hospital no da problemas, pero a nosotros sí, es la sutura de una herida incisa, que no es profunda, que no necesita que le mande al cirujano plástico, que la puedo yo suturar en mi consulta, y que tenemos el GelLat, que el servicio del hospital, la farmacia hospitalaria, lo hace habitualmente, que está compuesto por adrenalina, lidocaína y tetracaína. La adrenalina es un vasoconstrictor que inhibe la absorción sistémica de los anestésicos. Entonces se aplica de 1 a 3 mililitros, le pones una gasita, te va a dejar de sangrar, se queda anestesiado y a los 20 minutos puedes hacer una sutura sin ningún dolor. ¿Cuál es el problema? Pues que tampoco puedo yo mandar a la madre a que le preparen un GelLat en la farmacia. O sea, que realmente yo lo tengo en la consulta porque rotan residentes con nosotros y nos lo traen del hospital, pero no lo debería de decir públicamente, ¿no? Porque no es... Entonces, este es el único anestésico local, no se puede utilizar landalina o EMLA, creo que es el otro que hay, en herida abierta. Este sí, para suturar sin dolor, y bueno, pues este es el inconveniente que encontramos. Y ahora voy a pasar a Edgar, que nos va a hablar de casos clínicos, pero con mentalidad formulista. Gracias, Mamen. Pues además lo de la dexametasona me parece es muy apropiado porque además de que lo hemos estado analizando este año en el PAN y en la Universidad de San Jorge, pues es algo que también nos demandan. En mi zona donde estoy yo, pues en primaria nos dicen a ver cómo podíamos hacer para poder tener el jarabe en el centro de salud, cuando realmente, pues bueno, por ejemplo en Aragón, que es lo que yo conozco, pues o está limitado a tenerlo en farmacia, lo tienes que elaborar para un paciente en concreto o en servicio de farmacia, pero de hospitalaria, pero ahí hay como un vacío, ¿no? Que no sé si denominarlo ilegal, pero hay cierta legalidad, ¿no? Porque claro, realmente lo necesitáis en ese momento. Bien, este es un caso que es una niña que viene a la farmacia porque, bueno, va al médico, mejor dicho, porque tiene cierto dolor en el oído y cierto picor y, bueno, el pediatra la explora y le prescribe Cetraxal Plus, que como bien sabéis es una asociación de un antibiótico, una quinolona, cipro con una fluocinolona,
Y tras 7 días de tratamiento parece ser que el dolor ha cesado bastante, pero sigue sintiendo prurito y el oído taponado, ¿no? Por tanto, por lo que comenta, pues que se sigue aplicando unos días más ya por su cuenta, ¿no? porque el dolor no ha remitido. Detectamos eso en la farmacia y lo que hacemos es, bueno, nos podríamos preguntar, pues, bueno, exactamente qué está pudiendo ocurrir aquí, ¿no? Es decir, que está siendo el tratamiento efectivo o no, y por otra parte si se está aplicando correctamente ese tratamiento, ¿no? Se lo comentamos, pasamos esta consulta al pediatra, que la vuelve a explorar y le observa que hay una otomicosis por cándida, ¿no? Voy un poco rápido, pero es que son bastantes casos los que os queremos plantear, pero si tenéis dudas, pues nos interrumpís, ¿eh? Y por supuesto, pues se le toma también en muestra para cultivo, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, pues me gustaría un poco que pensarais en esa otomicosis, un poco con la mentalidad del pediatra. Pues el pediatra, ¿qué hace, no? Es decir, va al vademecum, va al arsenal terapéutico que tiene comercializado y realmente, pues, ¿qué hace a día de hoy, no? Es decir, ¿qué antimicótico tenemos para aplicación ótica en una forma más o menos adecuada, una forma farmacéutica más o menos adecuada para aplicación en el oído, ¿no? Pues realmente no hay ninguno, ¿no? Y de hecho ya sabemos todos que estamos en una situación en la que para algunas patologías ópticas estamos utilizando colirios, ¿eh? Es decir, los Tobradex, los Tobrex, las Tobras, los dexametasonas, la Tobracida, estamos utilizando colirios. Es decir, que eso, con la mentalidad un poco del farmacéutico y de la farmacocinética, pues realmente pues da muchos interrogantes, ¿no? Lo que este pediatra hizo, que a mí en absoluto me parece nada raro, aunque es llamativo, pero no es raro, es prescribir esto, micostatin jarabe. Eso no me ha ocurrido, no sé si habéis tenido este caso alguna vez, a mí me ha ocurrido más de una vez, ¿eh? Y bueno, esto es lo que él prescribe. Y aquí, como farmacéuticos, pues tenemos dos opciones. Una que puede ser muy tentadora, que es, pues bueno, lo dispensamos, nos desentendemos y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Realmente ese es el camino fácil. Como hemos oído antes a nuestros compañeros, el camino un poco más complejo, pero que lleva muchas más satisfacciones, es pues implicarse en eso y realmente intentar interactuar con ese paciente y con ese médico para hacer algo mejor, ¿no? Porque desde luego estaréis conmigo que el micostatin para el oído, pues no lo sé muy bien. Yo realmente tengo mis dudas, ¿no? Eso es lo que siempre, pues lo que comenta, ¿no? Apelar a la mentalidad formulista, ¿no? Que no solamente tenemos que tener los farmacéuticos, sino por supuesto pues los médicos también, ¿no? Es decir, podemos hacer algo más. Y una vez que pues, interactuamos con el pediatra, pues evidentemente el pediatra empezará a saber que podemos hacer algo más, ¿no? Después hará lo que él o que el médico crea conveniente, pero por lo menos nuestra misión consiste en comunicar que se puede hacer algo más. Y al final lo que hicimos es esto, ¿no? Es decir, hicimos una formulación que es muy sencilla, es una formulación de nistatina, que es lo que el pediatra en un principio creía conveniente, a la que asociamos un corticoide de potencia baja, porque como bien os he comentado, pues tenía todavía picor, tenía un poco de dolor, y también pues bueno, para limpieza y un poco para antisepsia, pues primero una solución de ácido acético. Sabéis ese remedio casero de aplicar unas gotas de vinagre diluido, ¿no? Pues realmente es eso, pero un poquitín mejor hecho, ¿no? Bien. También os quería presentar unos casos pero sobre todo me gustaría que participaseis, a ver si soy capaz de lograrlo, ¿no? Que participaseis un poco y a ver si el valiente que levantará la mano y que un poco, pues a ver qué opinéis, ¿no? Son unos casos un poco para interactuar. El primer caso es un caso de alopecia areata. No me voy a meter mucho en la clínica, ya sabéis que hay algunas situaciones y algunas patologías que están evidentemente en literatura asociadas a que pueda ocurrir, ¿no? Como puede ser el estrés, patología tiroidea y otras muchas, que tenemos un arsenal terapéutico muy variado para tratar lo que es la alopecia areata,
Y os comento este primer caso. Perdón, que grito mucho, ¿no? Un chaval de 12 años con una placa de alopecia areata de aplicación brusca, que es asintomática y que comenta al padre o la madre que le viene a consulta al dermatólogo, al pediatra, que a su padre también le ocurrió, ¿no? Os propongo estas 4 posibilidades. ¿Algún valiente que me diga por lo menos cuáles no? ¿Os parecería para una alopecia areata, por ejemplo, esta de aquí, la C? Creo que es interesante, porque hay también estudiantes, lo que pasa es muy interesante, sobre todo fijaros en los vehículos, ¿no? Para aplicar en esa zona localizada, pequeña, en una plaquita pequeña, ¿no? Es decir, que normalmente vehículos que son muy, por ejemplo, líquidos, totalmente, que, por ejemplo, una solución hidroalcohólica para aplicar en esa placa no suele estar muy recomendado, ¿no? Normalmente lo aplicas en una placa y acaba en el culo, perdonadme la expresión, ¿no? Pero es más o menos así. Tenemos que irnos más bien a vehículos que garanticen una adhesión, una permanencia de ese activo en esa zona, ¿no? Por tanto, ¿hay alguno, no sé, os parece alguno mejor? Y también algo muy interesante, y es que el tratamiento de elección en alopecia areata siempre tenemos un tratamiento de elección que son corticoide como base y siempre de potencia alta, ¿eh? Sin miedo en ese caso, o sea, niño o adulto, por supuesto. Por tanto, ¿cuál? ¿La B? ¿La B fuera? ¿La C fuera? ¿Y entre la A y la B, la D? Realmente ambas podrían estar bien, en mi opinión, ¿eh? No sé, en mi opinión podrían estar ambas bien. Yo me decantaría más por esta. Es decir, a mí para este tipo de placa el gel hidroalcohólico funciona muy bien, o sea, permite una gran adherencia, es muy cosmético. La espuma, bueno, para mí tiene muchas dudas, ¿no? Bueno, es que eso es lo que se necesita, que irrite un poco. No, a mí me parece una fórmula. Pero bueno, en fin, podemos luego, si hay un momento de debate, podemos, lo apuntamos. Este segundo es una úlcera en mucosa oral de tipo traumática, que es, bueno, pues puede ser que haya sido porque se ha mordido, etcétera, y al final, bueno, pues también es una niña que puede ser que lleve brackets, ha podido producir por ulceración, por rozamiento continuo, una ulceración en esa zona. Y, bueno, pues es una molestia, ¿no? para esa niña, es decir, no le permite comer alimentos, duele, es decir, además se puede complicar bastante, ¿no? Con fiebre, cefalea. Y os propongo estas 4 fórmulas. También lo mismo, insisto, ¿no? Sobre todo, tenéis que fijaros, yo casi siempre visualizo al final, ¿no? Es decir, normalmente para una afectación también como muy localizada en la mucosa oral, tenemos que irnos también sobre todo a vehículos que puedan permitir una aplicación como muy localizada, ¿no? Y no digo con eso que el resto pudiera estar también bien, ¿eh? Algo como coadyuvante quizás o como lo que queráis, ¿no? Pero desde luego, bueno, yo hay 2 que veo que podrían ser interesantes. ¿Alguna? ¿Alguien que levante la mano, que me comente? Sí.
estoy de acuerdo totalmente con Consuelo, porque comenta que ella elegiría sobre todo el excipiente adhesivo oral. De hecho, es el excipiente idóneo por antonomasia en este tipo de lesiones. Muchísimo mejor que los geles. No sé si tenéis experiencia, pero no tiene nada que ver la aplicación de un excipiente adhesivo oral, que es un pegote, pero que desde luego pues, da muy buenos resultados, que un gel, que por cierto hay ya especialidades vehiculizadas en gel, pues bueno, todos estos, los hialuronatos, los ácidos hialurónicos en geles que hay ya bastantes comercializados, que en mi opinión a veces pues no sé exactamente qué hace eso, ¿no? O sea, más bien cosquillas, porque el niño en el momento en el que empieza a salivar, a hablar o a comer la piruleta de turno, el gel ya no sé dónde está, ¿no? Pero desde luego en la zona, en ese afta no está, eso está claro. No sé si estáis de acuerdo, pero esto estoy fracasando aquí, no participa nadie, nadie me protesta. Sigamos, rápido. Bien. Tercero, tenemos un niño con una costra láctea. El clásico, bueno, tenemos bastantes tipos. Un niño de 1 mes de edad con placas amarillentas adheridas a cuero cabelludo. Y estas son las 4 fórmulas que os propongo. 5 minutos, vale, pues bueno, acabaré donde acabe y ya está. Tampoco me da para más, ¿no? No sé, ¿qué me diríais de esto? Por ejemplo, de la C. ¿O qué os parece la D? No sé si creéis conveniente en este caso tener que añadir un antifúngico o un antibiótico en una costra láctea, que sobre todo lo que necesitamos es prácticamente descamar y poco más, ¿no? Yo voy a ir un poco rápido porque me echan la bronca, ya me están diciendo el corte. Yo iría por la B. Es decir, 2 queratolíticos en un aceite capilar, sin tener que utilizar, que a veces va muy bien, ¿no? Pero hay vehículos bastante más idóneos a día de hoy que no pues la clásica la aplicación de vaselina, que a veces al niño hay que frotarle después con espátula para que se le vaya, ¿no? Esta es una dermatitis de pañal, un lactante de 6 meses de edad, que ha estado, bueno, pues recalcitrante a tratamiento con antifúngicos y antibióticos tópicos. No se ve muy bien la foto, pero la verdad es que la verdad es que es una foto muy, muy buena esta. Y es una lástima porque bueno, ya que afecta ya lo que es la zona aquí ya del abdomen, ¿no? Por las piernas. Y estos son las 4 fórmulas que os propongo. ¿Alguna que me digáis que seguro que, bueno, como que no? ¿Qué os parece esta? ¿El mentol creéis que es necesario? ¿O que empezará a quejarse un poquitín bastante? Muy bien. ¿Esta qué tal? Bueno, aquí es una lesión que hay bastante edema, hay inflamación, es bastante húmeda, es bastante exudativa. Entonces, yo os propondría un vehículo que no fuera excesivamente oclusivo. Si normalmente los vehículos, en este caso en concreto, como puede ser, por ejemplo, vaselina o el ungüento hidrófilo, puede que incluso empeoren la cosa. Las emulsiones de fase externa acuosa con un contenido graso medio, como puede ser una base Biller, o incluso podemos hacerla un poquitín más potente, un poco más oclusiva. En ese caso en concreto, estoy hablando de este caso en concreto, van bastante bien, porque permiten el paso de exudado. Pero bueno, en todo caso, tengo yo la razón, porque como nadie me discute, pues ya está, ¿no? Y el último caso, bueno, es que no me da para mucho más, es este caso de un niño de 13 años con la clásica erupción en frente con comedones, pápulas y también pústulas. Bueno, que se denomina un poco como un cuadro de acné mixto. Y os propongo estas 4. ¿Alguna que me digáis como que no? Efectivamente, ¿no? O sea, aquí me dice Marta
La C con la base Wheeler, ¿no? Efectivamente, aportar grasa allí, bastante mal. ¿Y entre estas tres? Quizás, no sé si estáis de acuerdo, los geles hidroalcohólicos en esa zona pueden ser bastante... Hablo de solamente ya vehículo, ¿eh? O sea, que ya no entro ni siquiera en activo, pero los geles hidroalcohólicos pueden estar bastante bien. No comedogénicos, en zonas bastante, bueno, bastante localizadas, ¿eh? Bastante cosméticos. Pero no sé si pensáis que quizás la eritromicina con indo puede estar bien allí, no lo sé. Yo creo que si hay comedones, creo que un queratolítico es necesario. No sé qué pensáis. Un queratolítico puede, aunque la foto no se ve muy bien, ¿no? Bueno, ¿ya? ¿Termino? Vale, pues nada, me quedo aquí, lo siento. Os lo pasaré estos casos para que los tengáis y si queréis, si tenéis o a Mamen o a mí, si tenéis cualquier duda, pues nos escribís y os acabamos de comentar. Muchas gracias, Mamen, muchas gracias.